En días recientes, una caminata mañanera de Will y mía, que a veces caminamos, tratamos a veces. Si no caminamos, tratamos. Terminó en el supermercado a granel, donde Melba, nuestra querida Melba, es cajera. Y a Melba se le ocurre decir a su compañera de trabajo que yo era la pastora. Así que imagínense, yo empecé a cambiar de colores porque estaba en fachas de caminar. Posiblemente o gorra o ninguna, el pelo, imagínense, no como hoy que está súper peinado. Pues en tenis, en ropa de caminar, en fin, no hay que explicarle mucho. Y ella inmediatamente dice, qué chévere, con una cara de que me conoció, de que estaba contenta por conocer a la pastora de la iglesia, qué honor. Y pregunta acto seguido por la pastora que había en la iglesia. Tuve que tomar agua y todo, porque es que, y eso que no lo han vivido conmigo. A Melba y a mí nos tomó como 30 segundos darnos cuenta de que ella estaba preguntando por mí. Y Melba le dice, pero no hemos tenido otra pastora, es ella. No, la que me casó. Ahí yo empecé entonces el pulso a acelerarse. Y le digo, ¿hace cuánto te casaste? Hace 20 años. ¡Ay, qué bueno! ¿Y recuerdas quién te casó? Sí, es que ya tenía el pelito así. Yo dije, sí, ya sé. Era yo 20 años atrás. Estaba completamente diferente. El consuelo a mi vida, que ya estaba a punto de irme a sala de emergencia, llegó por 2 vías. Primera, habían pasado 20 años, 2 décadas. ¿Quién es igual hace 20 años atrás? Levante la mano. Ay, por favor. Por favor, Alejandra, hablamos después del culto para que leas en la Biblia que los mentirosos no van al reino de los cielos. Alguien. Sí, después de 2 partos y todo. Dito a alguien que me le explique. Alejandro, tú me le estás explicando a esta gente que esto es un sermón serio. La segunda vía de mi consuelo antes de terminar ya con rash y todo, que ya casi yo tenía piquiña, es que no soy la única. Son muy pocos como Alejandra los que tienen la dicha de decir estoy igualito o igualita. Y por más clases graduandas que se reúnan y se llamen los igualitos, usted y yo sabemos que eso no es verdad. Muchos como yo pueden decir estoy completamente diferente. Así que acto seguido, y como es mi costumbre, me tuve que ir a reflexionar qué pasó ahí, que no es difícil de saberlo, no hay que reflexionar mucho. Pero sí me puse a reflexionar y a compartir recientemente con algunos hermanos de la iglesia que al fin de cuentas, hace 23 años atrás, en el 2000, cuando yo llegué a esta iglesia me terminó de criar. Este fue mi primer trabajo a tiempo completo. Yo llegué sin trabajo, pelada, sin ingresos, sin carro, sin casa, sin esposo. Y mire cómo ustedes han ensanchado mi cabaña. Mi hermano Luis cumplió 20 años de casado, ya yo estaba aquí en la iglesia, algunos de ustedes lo saben. No tuve hijos, pero tengo sobrinos que son como mis hijos, han visto a mis padres envejecer, enfermar y me han acompañado en todos los procesos. Y lo mejor de todo, ¿saben lo que es, verdad? Que soy la pastora de una iglesia completamente diferente. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Aleluya, gloria sea al Señor. Esos cambios, hermanos y hermanas, se convierten en bendiciones y esas transformaciones y renovaciones sin duda de una manera u otra cambian, marcan nuestra ruta y nuestro caminar en el Señor y hacia Él. Y cómo el Señor va trabajando esos cambios, que los de afuera pueden ser significativos dependiendo tu estilo de vida, claro está, pero hay otros cambios que realmente significan mucho más y son mejores que atender de cada uno de nosotros y nosotras, y es lo que quiero proponerte en esta mañana, que veamos cómo Dios transforma nuestras vidas
de adentro para afuera, y como dice el apóstol Pablo, por fuera nos podemos ir desgastando y Él les dé vida, pero por dentro podemos seguir completamente fortalecidos en el Señor. ¿Tú te sientes de esa manera? Hoy quizás te duele lo que ayer no te dolía, hoy te salieron canas que Brenda nos tiene que pintar, pero al fin de cuentas, si estamos fortalecidos en el Señor, eso permanece para siempre. Dios se hace presente, se glorifica y nos bendice para siempre. Así que estar completamente diferente no es un delito. Y mucho mejor si los cambios los produce el mismo Jesús. Sobre Jesús precisamente dijeron esta frase, que Él era completamente diferente y las cosas que hacía eran completamente diferentes. Lo acabamos de leer en el relato de Marcos, en una de las versiones escriturales contemporáneas, la Nueva Traducción Viviente. Marcos nos ubica en el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Y como dijimos el domingo pasado, nos ubica en distintos escenarios, nos ubica en distintos lugares. Así que Marcos era un evangelio de mucho movimiento. Y qué bueno, porque nuestro Dios es un Dios de mucho movimiento. Como dice la Biblia en el libro de Hechos, en el Señor vivimos y nos movemos y somos. Y si hay mucho movimiento, esta iglesia es testigo de eso. Esta iglesia no se queda quieta y el día que estamos quietos, buscamos por dónde movernos. No sabemos estar quietos. Cuando no es en el bazar, estamos trabajando en el host, estamos trabajando en nuestra campaña de aniversario y en nuestras campañas de ayuda, como hicimos en diciembre, ayudando a familias víctimas del crimen, y ahora que vamos a visitar hogares de ancianos. Y así sucesivamente nosotros siempre estamos moviéndonos en el poder del Espíritu Santo del Señor. Hoy ese espíritu nos lleva con Jesús a Capernaum, el pueblo de Jesús precisamente. Allí actualmente están las ruinas de lo que sí se pudo identificar como la casa original de Pedro y su familia. Así que cuando usted va a Jerusalén hay un pequeño poblado, un pueblo que así mismo se llama Capernaum, y están esas ruinas, no solamente de lo que fue la casa de Pedro, ya científicamente registrado, sino también donde fue la sinagoga que se ubica estos versos de hoy en Marcos capítulo 1. Era costumbre ir a la sinagoga de un varón, de un hombre judío, a la edad que tenía Jesús y los que le rodeaban en el pueblo. También había espacio para las mujeres, pero aparte. Así que lo que estamos viendo era una escena común. De hecho, si vamos a Lucas, en Lucas capítulo 4 leemos a Jesús en una sinagoga también en Nazaret. Era sábado y era la costumbre de congregarse los sábados en distintas sinagogas. Y como se está moviendo mucho, en Lucas escuchamos a Jesús decir lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Y luego dice Lucas que el Señor Jesús enrolló el libro de Isaías, que estaba leyendo en un rollo, lo devolvió al ayudante para decirle a la gente: esto se ha cumplido hoy ante ustedes. Así que Jesús tenía la costumbre de enseñar porque Él era maestro. Y Jesús no era maestro solamente de la ley de Dios, era maestro de vida. Y eso es más importante, hermanos y hermanas. Los maestros de vida son gente completamente diferente. ¿Cómo podemos describir a un maestro o una maestra de vida? ¿Usted me quiere ayudar? ¿Cómo son los maestros de vida? Son ejemplos a seguir. Dejan huellas, dejan rastro que cada uno de nosotros debe seguir. Nos enseñan algo todos los días, precisamente para que nos graduemos de la vida. Los lloramos cuando se nos muere, nos dejan un legado y los extrañamos. Un ejemplo reciente fue la vecina inmediata de papi y de mami en la misma calle donde ellos viven. Falleció en estos días y ella fue maestra, fue directora de al menos 2 escuelas y Aguadilla completa la llora. Estuve participando de la misa y el padre Ramón decía: los detalles se recuerdan, precisamente porque ella era una mujer de detalles, y hablaban tan bonito de ella como maestra, de ella como educadora, de ella como directora escolar, de ella cuando le llamaba a los estudiantes mis hijos, que era disciplinada, que era fuerte. En fin, es un ejemplo reciente de todas aquellas personas que alguien nos puede considerar su maestro y su maestra de la vida. Jesús también estaba lleno de detalles.
Y los detalles más importantes que Jesús tenía y por los cuales la gente lo recordaba era precisamente que Él iba directo a suplir la necesidad de la gente. El plato de comida, la ayuda económica, el respiro cuando lo necesito, porque así es el Señor, para que así también seamos cada uno de nosotros, incluyendo la iglesia del Señor, llena de detalles como Jesucristo tiene detalles con nosotros. Y en esos detalles Dios también se glorifica y hacemos una gran diferencia. Esto a mí me parece, y comparto con ustedes, que hacía a Jesús completamente diferente. Lo que Él decía, lo que Él enseñaba era completamente distinto. Y en esta ocasión lo estaban comparando con los escribas, que eran expertos en la ley de Dios, expertos en la ley mosaica, en la Torá, lo conocemos como el Antiguo Testamento, al menos en sus primeros escritos, pero Jesús lo enseñaba diferente y la diferencia se llama autoridad. Es decir, Jesús enseñaba con potestad, Jesús enseñaba con facultad para hacerlo, Jesús enseñaba con legitimidad. Jesús estaba autorizado a hacerlo porque era el Hijo de Dios y el enviado de Dios a quien Dios le estaba dando palabra para predicar con esa autoridad. Esto me hace recordar aquella ocasión cuando un discípulo le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y las palabras de Jesús, hermanos y hermanas, son exactamente vida eterna, son paz, son salud y son lo que tú y yo necesitamos para vivir. Por eso cuando estamos decaídos, la palabra de Dios cambia nuestro ánimo. Cuando estamos enfermos, la palabra de Dios nos fortalece. En estos días que ustedes saben que papi está convaleciendo, y gracias siempre por preocuparse y ocuparse, uno de los lemas de mi papá es un verso de Proverbio: el ánimo del hombre, dice él, ¿verdad? Yo siempre lo corrijo, y de la mujer le ayudará a enfrentar la enfermedad. Y ese es Dios a través de su palabra. Y Jesucristo es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios perdona, la palabra de Dios consuela. La palabra de Dios es liberadora. La palabra de Dios asombra, nos sorprende, se hace presente cuando tal vez tú menos lo esperabas. Y lo que hace viva esa palabra de Dios son precisamente las acciones de Jesús. Porque la palabra de Dios la tenemos todo y la podemos decir todos, pero ponerla en práctica hace la gran diferencia para que Jesús fuera diferente a los escribas y tuviera autoridad. Los escribas querían que todo el mundo al pie de la letra siguiera cada una de las directrices y mandamientos que está en la Torá. Pero realmente eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quién nos enseñó a que la Biblia? Así que todo este preámbulo, hermano y hermana, nos sirve para entender la escena que viene después. Jesús hablando palabra de vida, Jesús palabra asombrosa, Jesús completamente diferente a lo que ellos conocían. Tenía cautivada aquella audiencia que posiblemente era poca. Estamos acostumbradas a que las iglesias tienen que estar repletas y sin duda este ha sido el mensaje más expresado a lo largo de los siglos. Y allí dentro de la sinagoga dice el verso 23 que había un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno y se puso a gritar. Por favor, yo le pido a Dios que a mí nunca esto me pase. Que en medio de un sermón nadie se ponga a gritar. O es su mensaje o es el mío. Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Jesús lo escuchó. Jesús le prestó su atención y le dijo: ¿por qué te entrometes con nosotros? Le dijo el endemoniado, a Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y es interesante que la primera persona en reconocer que Jesús era el Hijo de Dios fue un endemoniado. No los discípulos y mucho menos los religiosos que le estaban rodeando. Una vez más pasó lo mismo. Jesús tenía autoridad, tenía acción y tenía el poder de Dios. No tenía miedo, no se puso a huir, no se escondió, sino que enfrentó a la persona con un espíritu maligno y le dijo: cállate. Porque Jesús era completamente diferente. Jesús no pretendía reducir a Dios y a sus asuntos a reglas humanas como hacían los escribas.
Por eso, con todo poder, con toda acción y con toda autoridad, le dijo a aquel espíritu maligno: te tienes que callar. Aquí no tienes espacio. Este no es el lugar para ti. ¿Quién puede destruir el poder de la palabra de Dios? ¿Quién puede destruir la autoridad con la que Jesús predicaba? ¿Quién podía destruir aquella acción poderosa que asombraba, transformaba y convertía a todo el que estaba en aquella sinagoga? Pues nada ni nadie podía destruir lo que Dios estaba construyendo a cada una de las personas a son de palabra viva que Jesús estaba dando. Eso hacía a Jesús completamente diferente y distinto, y lo hacía mejor a lo que era la iglesia del momento y que la gente conocía como la iglesia, la religión del momento. Jesús con su palabra hacía el bien, con su poder, con la autoridad y con la acción que Dios le daba, siempre a favor de los seres humanos. Este texto, que no es muy amigable por el endemoniado, me parece vital en este tiempo y particularmente en enero, para que la iglesia aprenda en este inicio de año a internalizar y comprender que la iglesia del Señor está llamada a ser como Jesús. Y si estamos llamados y llamadas a ser como Jesús, estamos llamados a ser completamente diferentes. Y si nosotros queremos ser o nos llamamos ser una iglesia diferente, tenemos que ser una iglesia como Jesús. Y la iglesia como Jesús tiene la autoridad de Dios, el poder de Dios, y tiene la acción de Dios en nuestras vidas. La iglesia diferente siempre actúa a favor del ser humano y no de las reglas. El sábado no era antes que la gente para Jesús, y allí estaba Jesús enseñando un sábado cuando había reglas que quizás se lo querían prohibir. La belleza no va antes de lo funcional, lo correcto no puede ir antes que el antojo o la imposición de unas personas, el dinero no puede ser antes que la necesidad, o un edificio y sus espacios antes que la misión. La iglesia está llamada a ser completamente diferente cuando somos como Jesús, poniendo siempre la humanidad primero que todas las cosas. En este tiempo de apatía, donde usted lee los distintos artículos y estadísticas, donde los miles de personas se han alejado de las iglesias, incluyendo la iglesia cristiana, incluyendo la iglesia presbiteriana. Y recientemente leí un artículo que decía desde razones muy profundas hasta razones banales, porque la gente deja y abandona la iglesia. Gente que se crió en la iglesia ya no asisten, por ejemplo, y no crían a sus hijos en la iglesia, aun cuando también hay estadísticas que muestran los beneficios de estar en una comunidad de fe, para la salud integral, para los que están solos, para la vida completa, para los niños, para las niñas. Hay gente que tal vez dice: no, es que yo tengo mucho trabajo y si me dan más tarea me aturdo. Pero la realidad, hermanos y hermanas, es que para construir una vida de fe, para nosotros permanecer en los caminos del Señor, que incluye la iglesia y ser la iglesia donde quiera que estemos, no es solamente venir a la iglesia, es ser donde quiera que estemos, se necesita valentía como Jesús la tuvo. Se necesita intención como Jesús la tuvo, y se necesita mucha tarea, nada es al azar. Yo agradezco tanto a la gente que me dice todos los días su propio afán, cada día, eso es lo ideal, pero yo no puedo trabajar la iglesia como pastora de esta Grey lo que venga hoy. La iglesia no se trabaja así. Yo no puedo planificar hoy el aniversario para que empiece mañana, ni las ayudas ni el servicio, igual el bazar o el host, por ejemplo. En el caso mío como pastora, igualmente hay cosas que sí hay que resolverlas al momento, pero usted planifica su vida, especialmente en el área laboral, especialmente con los muchachos. Imagínese usted al azar todos los días. ¿Qué caos sería eso? La iglesia está llamada a reunirse, a ensayar, a organizar, a poner en función, a trabajar mucho. Y les aseguro que esta iglesia trabaja mucho y bien. Porque la excelencia siempre es para el Señor. Yo agradezco tener una iglesia excelente, como ustedes agradecen tener una pastora excelente. Humilde, excelente, humilde. Lo digo por las palabras que ustedes siempre me dicen constantemente, y se los agradezco. Y la diferencia, hermanos, no eres tú ni soy yo, es Jesucristo el Señor. Aquí quien nos hace completamente diferente es Jesucristo el Señor.
Así que si vamos a ser como Jesucristo, tenemos que ser una iglesia de poder. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? De autoridad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y de acción en el nombre de Jesús. Es por eso que me dispuse en días recientes a hacer una mini encuesta, buscando artículos para el sermón de hoy. Yo dije, ¿pero por qué? Si nosotros podemos escribir nuestro propio artículo. Y me puse a preguntarle a algunos líderes denominacionales, incluyendo una pasada moderadora de nuestra Asamblea General. Le pregunté a varios compañeros, ministros y ministras, líderes de esta iglesia, consistorio, ancianos, gobernantes, diáconos y algunos hermanos de los que asisten al culto de oración, de manera voluntaria. Y para resumir las hermosísimas respuestas que recibí, que me gustaría en otro contexto con más tiempo compartirle, en resumen, para ser una iglesia completamente diferente, en esta encuesta me contestaron lo siguiente. Vamos a ver lo que la encuesta dijo. ¿Están listos? Hay que ser servicial, saludables, de testimonio, donde quepan todos, inclusiva y diversa, donde deseen encontrarse cada semana con el amor de Dios que sana, reconforta, que tiene alegría y esperanza. Y debo incluir que le pregunté a otros pastores de otras denominaciones. Ser sal y luz, ser justa y actuar a favor de la justicia. Ser amorosa a Dios y al prójimo, cristocéntrica, que se reforma todos los días, que está en construcción y en formación, que desaprende y aprende. Y para ser una iglesia completamente diferente hay que ser generosa, con empatía, con acogida, ser luz, ser los ojos de Jesús y los pies en la tierra. Poner los ojos en Jesús con los pies en la tierra, sin peros ni por qué. Ser humana, ser imperfecta, que no imita a otras iglesias, que tiene la agenda del reino, que depende de Dios, que no sobrevive con tendencias de moda, que toma en cuenta las necesidades de la gente, que tiene respeto y pertinencia, que es fiel. Una iglesia completamente diferente es una iglesia unida, vigilante, comprometida, que no hace acepción de personas, de puertas abiertas, que se preocupa y se ocupa, que el centro es Cristo y que sea completamente diferente por tener a Cristo como su Señor y su Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Una iglesia completamente diferente es una iglesia llamada por Dios y autorizada por Dios a decirle a los demonios que se tienen que callar, que no caben dentro de la iglesia. ¿Dónde estaba aquel demonio? En la sinagoga. No cabe, aquí no es. La libertad la da Cristo, la sanidad la da Cristo, el integrar a la comunidad saludablemente lo da Cristo. Por eso aquí deseamos encontrarnos y vernos en un ambiente saludable. Y quien no puede y no cabe en un ambiente saludable, hay que decirle, cállate, que los demonios tuyos no caben aquí. No caben aquí. Mientras yo sea la pastora de esta iglesia, los demonios no caben aquí. Pero la iglesia no es mía. Tú eres la iglesia. Y esta lucha es de todos y de todas. Todos estamos llamados a decirle a los espíritus inmundos, te callas y te vas. Te callas y sueltas a la persona porque la queremos sana y saludable. No podemos tener espíritus de chisme, de divisiones o de cosas mundanas, que hay gente que le encanta traer el mundo a la iglesia. Y esas malas costumbres no caben en la iglesia del Señor. No caben. Por eso hay gente que se incomoda y se molesta conmigo. Cuando en el nombre del Señor yo les recuerdo, cállate, mudece, vete y libera a ese hijo y a esa hija tuya. Aquí no caben las malas mañas, excepto lo que venga del Señor. Pero esto no es de un solo lado, porque el día que son mías también me las han señalado. Y tienen todo el permiso para hacerlo en el nombre del Señor. Somos uno y somos una gran familia. Aquí no hay quien mande y una cabeza, aquí la única cabeza es Cristo Jesús. Para que tengamos el resultado esperado. Lo que pasó en Capernaum. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Completamente diferente. Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y termina Marcos esta perícopa diciendo
que las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Yo estoy segura que aquellas regiones, aquella gente jamás volvió a ser la misma, sino que se convirtieron en comunidades completamente diferentes. Es por eso, iglesia, que Jesús tiene que seguir siendo la noticia. Como yo me imagino que yo fui la noticia para el esposo de Iluminada, la cajera de a granel. Me encontré la que nos casó y está completamente diferente. Si a eso yo le sumo que en estos días me encontré al doctor Figueroa en el Hospital Buen Samaritano atendiendo a mi papá y no lo reconocí, porque él venía aquí de niño y ha cambiado tanto. María le dice que está precioso, que dije yo, que está guapísimo, no más que Willy, pero está guapísimo. Lo interesante de esa experiencia con el doctor Figueroa atendiendo a papi, no lo pude reconocer para saludarlo, es que él no me reconoció a mí. O sea, que yo estoy ya que necesito la liberación que Jesús le dio a este endemoniado ya. A ese nivel casi estoy, en pocas semanas de diferencia. Así que cuando usted esté mirándose al espejo y se vea como yo haciendo así y diciendo la palabra Botox por primera vez en su historia, no se me deprima. Aquí yo creo que el cambio más importante es que seamos gente de poder, de autoridad y de acción. Y si yo después de 23 años de pastoral consecutiva aquí tengo el poder de Dios, la autoridad de Dios y la acción de Dios, entonces es el mejor cambio que yo puedo tener en mi vida. Pero no mío, de ustedes, el de todos nosotros como iglesia, para que seamos una iglesia completamente diferente. Porque tiene a Jesús como su Señor, como su camino, como su norte, como su guía. Una iglesia que aunque alguien trate de atentar contra ella, tiene que callar y enmudecer en el nombre del Señor y liberar a la persona para que sane e integrarla de manera saludable a la comunidad de fe. No con malas mañas, no con demonios revoloteando, ni con seres malignos. Es tiempo de que pasen aquí cosas asombrosas. ¿Cuántos están dispuestos a recibirla? Es tiempo de que Dios nos siga sorprendiendo. Es tiempo de cambios, renovaciones y transformaciones. Es tiempo de que esta iglesia, tu vida, la de tu familia, este país, Aguada y todo Puerto Rico sea completamente diferente con la presencia del Hijo de Dios, el Santo, como le dijo aquella persona. Cuando sientas que no sabes cómo hacerlo y que no lo vamos a poder lograr, esto no es tarea tuya. Dice el Salmo 111 que recibimos en la seguridad del perdón. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Inteligente es la persona que se deja guiar por el Señor. Así que si queremos cambios y transformaciones y ser completamente diferentes, el Señor es nuestra luz, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro norte, nuestra sabiduría. Cambia nuestros pensamientos de tal manera que nos haga unas personas libres, familias libres, iglesia libre, país libre y un mundo libre, dirigidos por el Señor. Que así sea y así seremos como el reino completamente diferente. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra es tan buena. Tu palabra nos confronta, nos divierte, nos ayuda, nos enseña, nos educa, nos transforma, nos cambia y nos hace humillarnos delante de tu presencia para reconocerte como el Hijo de Dios. Señor, ¿cómo es posible que ninguno de los discípulos, ni tampoco los líderes religiosos, estando delante de ti, reconocieran que tú eres el Señor y tuvo que venir alguien atado a reconocerlo? Nosotros hoy, desde nuestra necesidad de libertad, desde nuestra preocupación, desde todo lo que nos hace cambiar y querer ser renovados y transformados y completamente diferentes, te queremos reconocer como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas, como el único que merece el reconocimiento ante quien nos doblegamos para ser completamente diferentes. Danos siempre una nueva y mejor oportunidad y gracias por escogernos, aunque no lo merecíamos, para compartir una palabra diferente, un evangelio diferente, de un reino diferente. Es en el nombre de Jesús que oramos con acciones de gracias por lo que estás haciendo diferente y seguirás haciendo en medio nuestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.